Voy a leer un fragmento del prólogo que escribí después de haber leído este libro tan maravilloso, pero bueno, a ver qué les parece a los demás y espero que los invite a leer estos cuentos, estos textos. Se llama Lluvia y luz en Oaxaca. Las mejores historias son como ventanas. Una vez abiertas, las posibilidades son múltiples. Dejan entrar la brisa de la mañana o las tempestades de la noche. Las ventanas son el paso al más allá, ya que permiten, por un lado, observar el mundo en el estricto marco del paisaje, pero también, ¿por qué no?, pueden ser el abismo donde arrojarse. Las historias aquí reunidas son todo esto y mucho más. Tienen formas de cuentos, breves, conclusivos a su manera, pero logran conformar entre todos una atmósfera similar, compacta e inquietante, de inmutable lluvia. Al adentrarnos en estos cuentos, por la ventana, nos convertimos en cómplices de un autor que trajina una mirada única y virtuosa para recorrer los caminos entre el vistazo del Flaner y lo fantástico del Nahual, de lo onírico a la muerte, de Octavio Paz a J.M. Coetzee. Escribió Paz en esos versos de juventud: no hay vida o muerte, tan solo su presencia, inundando los tiempos, destruyendo mi ser y su memoria. En el amor no hay forma, sino tu inmóvil nombre, como estrella. En sus orillas cantan el espanto y la sed de lo invisible. Los cuentos de Adán Ramírez Serret, que reconoce lo que dice Paz, se despliegan a modo de una cartografía del tiempo y de ciudades y de sexo y de amor y de canciones y de López Velarde y de Sionán. En definitiva, de un México donde la muerte es un fantasma más. El autor observa, lee y escribe con originalidad un espacio expandido en la historia literaria de su generación para hacerse nuevas preguntas y ofrecer al lector una nueva guía de partida. Como lo enseñó Rulfo, siempre se parte de la muerte. La muerte, si es que existe, está al principio, no al final. Por eso los personajes de Ramiro Serret, los personajes o el personaje. Dejo la respuesta al siguiente lector. Estos personajes se pasean por este mundo abriendo ventanas, a veces con dudas, acaso melancólicos, pero siempre contemplativos y alertas. El universo del autor exuda un aire que está compuesto por las mismas partículas que flotan en la obra del gran pintor mexicano Francisco Toledo, bañadas con el olor de la lluvia y la luz de Oaxaca. Donde Toledo da un pelotazo delirante, milagrosamente oscuro y refulgente a la vez, el escritor planta al atribulado protagonista en el centro de una perturbación. Dice: en Oaxaca, con su resplandeciente cielo, el interior se opaca. Así, de aquel juego de papalotes de Toledo, recupera el vuelo sobre el paraíso perdido, que podría ser una ciudad, pero en realidad es un estado del alma. Oaxaca, también nos dice el autor, el culo del mundo al que jamás regresarías, como si fuera una edad o un estado emocional, es rememorada a veces en el metro aturdido de la capital o en alguna calle de una ciudad lejana, como quien evoca el prodigio de la infancia. Una etapa en la que nadie se muere nunca, dice Adán. Estos personajes, o el personaje, tienen a su vez la cadencia del caminante que por afinidad se insertan en la cosmovisión del desánimo de Fernando Pessoa a Julio Ramón Ribeiro. También escritores, lectores, personajes entre personajes, siempre perdidos en otros espacios y en otros tiempos. Adán Ramírez Serret hace suya la lección de Adolfo Bioy Casares, otro caminante entre la fantasía de la literatura y la vida. La muerte es el sueño de los héroes.